Amigos y amigas, un placer, un honor y un privilegio poder compartir con ustedes estos espacios, estos escenarios de conversación para el conocimiento aquí en su programa, en su sección Pandemia Misterio de su programa nocturna de Radio Cadena Nacional en Colombia. Estamos en emisión nacional, estamos gracias a la magia de la radio, estamos en este momento llegando a más de 130 emisoras en todo el país y las miles de personas que se reportan como siempre y que se suman a esta emisión gracias a la Internet, al www.rcnradio.com en cualquier lugar del mundo. Les agradezco su presencia en esta cita nuevamente y antes de presentar a nuestra invitada, una gran intelectual, una gran estudiosa que nos trae un tema maravilloso, quiero invitarlos y que recuerden que nos sigan en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Ahí está todo el trabajo que hemos venido desarrollando desde hace casi 3 años y están todos los episodios. Además de que si usted está escuchando en la radio esta emisión, simultáneamente también en directo estamos emitiendo por YouTube, por el canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Igualmente, si necesitan o si quieren o si desean opinar por otros medios, búsquenos como Misterio Diego Reyes en Instagram, en Facebook, en TikTok y en todas estas plataformas que muy pronto hemos venido trabajando para subir nuevos contenidos y tener pues más información y llegar a todos ustedes. Hoy, como les estoy diciendo, una gran invitada que se encuentra en la vieja Europa, se encuentra en este momento en España, pero originalmente ella es nacida en la Argentina. Ella se llama Marisa Ventura. Ella nació en Buenos Aires, tiene estudios de politología y ha viajado por Europa. Yo creo que la conoce Europa como la palma de su mano, pero buscando y levantando esos misterios y esos hechos enigmáticos que tiene ese viejo continente que son maravillosos. Marisa, quiero saludarla, bienvenida. Gracias por atendernos. Hola Diego, querido. Bueno, para mí un placer estar aquí contigo y poder llegar a toda tu audiencia. Verdaderamente muy honrada de que, bueno, el tema que es el foco de mi investigación sea de tu interés, así que muy agradecida, muy agradecida. Marisa, quiero, antes de empezar a desgranar esta mazorca con el tema genial que tenemos esta noche, que me cuentes un poco por qué llegas a tener esa conexión y esa afición hacia María Magdalena, que va a ser el tema central de hoy. María Magdalena, que como bien saben, ha sido tal vez tergiversado su figura, ¿no? Porque para muchos y algunas personas que están dentro del mismo seno de la iglesia, pues es una mujer que estaba en malos pasos, como se dice, como se lee en los evangelios, en los 4 evangelios canónicos, y se dice que era prostituta y que Jesús se acercó a ella y ahí hubo una especie como de cambio y de redención en su vida. Pero la verdad es que hay informaciones y hay textos antiquísimos y tradiciones orales que nos dan a entender que nos hemos equivocado mucho con María Magdalena y que es una mujer que tiene una misión, tuvo una misión y una importancia grandísima en su momento. Pero quiero empezar por eso. ¿Por qué María Magdalena tan importante en tu vida, Marisa? Bueno, mira, Diego, María Magdalena se fue apareciendo en mi vida de a poco, ¿verdad? A mí siempre me gustó mucho la historia, yo siempre fui muy lectora, muy apasionada, muy curiosa, y de chica tuve la oportunidad de vivir en Alemania junto a mis padres, y me acuerdo que un fin de semana largo fuimos con mis padres a París y fuimos a visitar el Palacio de Versalles. Y a mí el Palacio de Versalles puntualmente claro, imagínate, yo tenía 12 años, venía de la Argentina, venir a Europa por el trabajo de mi padre a vivir en Alemania, era como haber viajado al futuro. Y de repente en ese viaje que hice al futuro, llego al Palacio de Versalles con todo ese esplendor, con las pinturas, las esculturas, y a partir de ahí empezó una pasión por descubrir la historia de Francia. Y empecé a estudiar, bueno, yo ya venía de escuela
de mujeres solas, escuela de hermanas, con lo cual siempre hubo una carga espiritual fuerte, fuerte en mi vida. Y digo espiritual, aunque también fue religiosa oportunamente, pero esos años que viví en Alemania me llevaron a profundizar mucho en toda la investigación histórica. Yo con 12 años leía textos de historia que mi padre me decía, pero hija, ¿cómo no te aburrís? Y una cosa me fue llevando a la otra. Siempre Francia hubo una conexión muy fuerte hasta que descubro en un texto que María Magdalena, luego de la ascensión de Jesús a los cielos, llega al sur de Francia a desplegar su maestría, su ministerio, tiene todo un misionar, fue una maestra itinerante, igual que Jesús, y ahí, claro, yo siempre había sentido un aprecio muy especial y nunca había creído que María Magdalena había sido prostituta. Y entonces ahí empecé a armar este rompecabezas como un mosaico, ¿no? Que uno lo va armando de a poquito y ella se me empieza a revelar. Pero no de revelaciones de visiones ni de apariciones, sino que se me empieza a revelar a través de los libros, a través de la información, a través de en los viajes. Bueno, yo empecé a buscarla y ella me empezó a encontrar. Y así fue Interesante. como llegó a mi vida. Marisa, hay tradiciones, pero principalmente son leyendas que aparecieron en la Edad Media y que tuvieron mucho auge en Europa, precisamente en la Edad Media, ¿no? En la que se decía que María Magdalena había tenido o había sido la pareja de Jesús y que embarazada, luego de la crucifixión del Maestro, habrían partido efectivamente hacia a Europa y habrían llegado con José de Arimatea al sur de Francia y que allí se habrían instalado, refugiado en la zona que se conoce como el Languedoc y la zona cátara, donde también ha ocurrido, pues allí hubo una de las persecuciones por parte de la Inquisición más violentas que se tienen registro por parte de los cátaros, que eran unos cristianos, pero de una manera, una visión muy distinta a la que nosotros tenemos. Y al parecer, ese habría sido el germen, la llegada de María Magdalena, de algunas personas cercanas a Jesús allí, para que empezara a conocerse ese mensaje del Maestro y existiesen esos grupos, como por ejemplo los cátaros en Francia, que algunos dicen, bueno, ¿y de dónde salieron los cátaros y por qué específicamente aquí hubo ese arraigo a esa forma de pensar? Entonces lo relacionan porque María Magdalena habría estado allí. Algunos investigadores muy serios dicen que eso es simplemente una leyenda. Otros dicen que puede ser real porque hay algunos textos donde lo mencionan, pero ¿qué nos puedes contar tú, Marisa, de esta historia? ¿Realmente hay un sustento histórico que tú digas, yo estoy convencida que María Magdalena estuvo y vivió aquí en Francia? Mira, primeramente que estás muy bien informado con respecto a la tradición oral y con respecto a qué es la información que hoy se tiene más de María Magdalena. Y hay algunas cuestiones que nos pueden demostrar por qué podemos creer que María Magdalena estuvo en el sur de Francia. Primeramente porque sabemos que las misiones apostólicas se van a formar, dado que los apóstoles se van a separar. Y cada uno va a ir a predicar esa buena nueva, ese reino de los cielos, que Jesús estaba tan preocupado por ofrecernos, o tan motivado eventualmente por ofrecernos a la humanidad, se van a encargar de separarse para llevar esta buena nueva que había dejado Jesús. ¿Por qué se cree que María Magdalena llega al sur de Francia? ¿Llega de casualidad, como tal vez sostiene Jacobo de la Vorágine en el año 1260, cuando escribe la leyenda dorada? Bueno, en realidad María Magdalena no llega a la Galia, como se llamaba en esa época, de casualidad. No fue fortuito que ella llegue ahí con María Jacobé, María Salomé, con Lázaro, con Marta y posiblemente José de Arimatea. Y digo posiblemente porque ya José de Arimatea era un hombre entrado en años para esa época. Sí hay alguna constancia de que José de Arimatea habría estado en la infancia de Jesús en lo que hoy conocemos como el Reino Unido. Pero, ¿por qué el sustento o cuáles serían uno de los factores que nos dicen si María Magdalena estuvo aquí? Primeramente, que la Galia era un lugar al cual habían llegado mucha cantidad de personas que habían sido expulsadas de Judea por el Imperio Romano. Es decir, mucha cantidad de judíos expulsados del Imperio Romano encontraban refugio en la Galia.
Es decir, que este era un lugar que los cobijó, que cuando ellos llegaron, María Magdalena, otros discípulos de Jesús, el hombre ciego a quien Jesús le devuelve la vista, bueno, un grupo de personas, María Magdalena no llega sola, y entonces sabemos que llegan ahí porque ya tenían referencia de que había una comunidad de gente judía que había encontrado allí la paz que no tenían en Judea. Este es un primer punto que podría ser relevante. Después también podemos encontrar que dada la gran veneración y culto a María Magdalena en toda esta región hasta el siglo VI, mira lo que te digo, hasta el siglo VI, le valió el altísimo costo de ser nombrada prostituta, pecadora y penitente por el Papa Gregorio Magno en el año 597, en su homilía 33. ¿Por qué? Porque la cantidad de seguidores o la cantidad de veneración, de gente que le rezaba a María Magdalena y que iba en peregrinaje al sur de Francia por creer que ella ahí había tenido este ministerio, era como tanto que empezaba a opacar a Pedro. Y a partir de allí es que el Papa Gregorio Magno dice, bueno, esta mujer hay que bajarle un poco el tono, hay que bajarle la voz. Recordemos que María Magdalena fue nada más y nada menos que la primer testigo de la resurrección. Todo el fundamento, el dogma, el basamento de la Iglesia Católica es la resurrección de Cristo. ¿Y a quién elige Jesús para parecerse y para que sea la anunciadora de su resurrección? A María Magdalena. Con lo cual, es una figura más que protagónica, clave, fundante de la Iglesia Católica. María Magdalena por sí misma es una líder del movimiento que Jesús empieza a desarrollar, podríamos posteriormente llamar una iglesia primitiva. Sepamos que Jesús, María Magdalena, los apóstoles, nacen, viven y mueren como judíos. Con lo cual, ellos no conocen el cristianismo, la veneración de la cruz, el rezo del rosario, nada de esto fue conocido por ellos. Entonces ahí encontramos que María Magdalena habría llegado a este lugar, al sur de Francia, y toda la veneración y este gran movimiento que ella genera, llevando la paz, consolando, la buena nueva de Jesús y también el anuncio de la resurrección. De hecho, muchos años más adelante, en el año, te diría 1274, se encuentra un osario con una reliquia, con un cuerpo, que tenía atado a su tobillo una talla pequeña en madera que decía Santa María Magdalena. Con lo cual, la iglesia, y acá digo, esto es un espacio de sacralidad personal. Uno puede creer en las reliquias o no. Sabemos que en la Edad Media, iglesia que tenía reliquia, iglesia que tenía feligresía. La gente decía, está el santo, la Santa María Magdalena, sus restos aquí, vamos a rezarle. Había una reliquia, aunque fuera un pedacito de dedo, y la gente iba a esa iglesia. Iglesia que no tenía reliquia, quedaba ahí en el olvido. Pero bueno, en el año 1274 se anuncia el descubrimiento de las reliquias de María Magdalena en lo que conocemos hoy como Saint-Maximin, un pueblito cerca de Marsella, y a partir de ahí la iglesia nombra a Saint-Maximin y la iglesia donde hoy se conservan sus restos como la tercer tumba en importancia, luego de Jerusalén, es decir, del Santo Sepulcro, del Vaticano en Roma por Pedro, y la tumba de María Magdalena es la tercer tumba más importante de toda la cristiandad. Con lo cual, alguien puede decir, bueno, y yo no tengo por qué creer lo que dice la iglesia. Bueno, fabuloso, pero es un dato irrefutable, porque la iglesia, que no ha sido muy benevolente con María Magdalena, reconoce el apostolado, además de María Magdalena. La iglesia reconoce el apostolado de María Magdalena en el sur de Francia. Y a partir de allí vos decís, bueno, muy bien explicabas este movimiento del catarismo, pero desde que María Magdalena muere en el siglo I, se cree que en el año 64, hasta que nace el catarismo pasan 1000 años. ¿Qué pasa en esos 1000 años? Porque es mucho tiempo. Y pasaron muchas cosas en estos 1000 años. Entonces, inicialmente, y acá vamos a entrar un poco en tradición oral con esta información que vos traías, de si puede ser que María Magdalena haya sido algo más que la discípula del Maestro Jesús, y si es cierto que llega al sur de Francia con Sara. Bueno, toda esta teoría de Jesús con María Magdalena tiene muchos sustentos, pero no tiene ningún documento que lo avale. Y primeramente podríamos decir, ¿existió un Jesús casado? ¿Y cómo podríamos saber que sí?
Y podríamos pensar algunas cosas. Vos interrumpime en lo que gustes. No, no, no te Pero preocupes, podríamos, Marisa, porque lo estás haciendo excelentemente bien. Y bueno, el tema de Jesús, no existe un acta de matrimonio en la que uno, un investigador, un historiador pueda decir, se casó. Lo cierto es que a él lo llamaban, por ejemplo, en la antigüedad lo llamaban rabí, lo llamaban maestro, los mismos doctores de la ley, los eso. mismos integrantes del Sanedrín, y era muy extraño para la época, pero muy extraño, no como ahora que quiero ser soltero y no pasa nada, sino era muy extraño que una figura de esa importancia dentro de la sociedad judía no se casara, era mal visto, mejor dicho, que no se casara y que no tuviera hijos. Exacto, mirá, perfecto. ¿Y por qué? Porque la ley mosaica establecía algo que era un mandato fundamental para el pueblo de Israel, y era el crecer como las estrellas del cielo y multiplicarse como las arenas del mar. Es decir, recordemos que el pueblo de Israel, históricamente y hasta es su sentimiento actual, esperaban el Mesías, y ese Mesías podía salir de cualquier familia, y para eso que necesitaban una comunidad numerosa. Necesitaban una comunidad fuerte, próspera, numerosa, porque en cualquier momento podía venir ese Mesías que Dios iba a enviar para liberar al pueblo de Israel de la opresión y del yugo romano. Con lo cual, dentro de la ley mosaica, el tema de la procreación era clave. Un rabino, históricamente los rabinos se han casado, hasta el día de hoy se casan, el celibato no existe en el judaísmo, el celibato. Esto es algo que el cristianismo pierde sus raíces judías en este punto. Y a veces es bueno entender por qué la Iglesia Católica rompe con esta raíz judía de la procreación y el sexo pasa a ser comprendido como algo pecaminoso, sucio, que está mal, cuando para el pueblo de Israel, para el texto bíblico, la unión entre dos personas que se aman, que van a procrear, era algo natural, era algo con lo que fuimos creados todos a imagen y semejanza de Dios. Con lo cual, Jesús, al ser un rabino, como muy bien dijiste, no podría haber entrado a debatir con los doctores de la ley, a predicar en el templo si no estaba casado. Un hombre mayor de 15 años que no tenía esposa y no tenía descendencia era considerado un fracaso, era considerado medio hombre. Y tenemos un ejemplo concreto en la genealogía de Jesús. Y tenemos que hablar nada más y nada menos que su abuelo, Joaquín. El abuelo de Jesús, Joaquín, el papá de la Madre María, fue expulsado del templo por no tener descendencia con Ana. Tan avergonzado estuvo Joaquín que se retiró a rezar al medio del desierto, inclusive sin avisarle a Ana, que no sabía, y esto está escrito en los textos bíblicos. Con lo cual, ¿qué pasó con Joaquín y qué pasó con Ana? Se dice que Ana concibe a los 90 años. Imagínate, muy grande. A Joaquín lo expulsan del templo. Entonces pensemos, ¿no habrá sido también en la familia de Jesús este un tema tabú? Decir, mira, a tu abuelo lo han expulsado del templo porque Ana no podía concebir. Digo, entonces no es que nos estamos yendo muy lejos, estamos hablando de uno de los familiares más cercanos de Jesús, nada más y nada menos que su abuelo. Entonces, por un lado tenemos la ley de Moisés que exige la procreación y la exige al hombre. Y entre todas las leyes dice que si un hombre está casado con una mujer por 10 años y en esos 10 años no procrea ni siquiera un hijo, el hombre tiene que dejar esa mujer, buscar otra mujer. ¿Y qué pasaba? Había muchos hombres que abandonaban, inclusive queriendo a su mujer, para lograr procrear, porque era un tema tremendo. En el texto bíblico, las mujeres estériles lloran, suplican a Dios tener descendencia y los hombres podían tomar una segunda esposa, pero a veces esa mujer tampoco concebía, porque el hombre era estéril, pero por más que cambiara de mujer, no iba a lograr concebir. Entonces digo, fíjate la mentalidad de la época, cómo el tema de la procreación era un mandato magistral, protagónico en la vida de cada uno. Por eso las mujeres lloran la esterilidad y hay un sinfín de mujeres en el Antiguo Testamento que lloran su esterilidad. Entonces, tenemos el ejemplo de Joaquín, tenemos la ley mosaica. Si Jesús hubiera sido célibe, los fariseos que todo el tiempo debatían con Jesús y le hacían preguntas capciosas para ver si Jesús se equivocaba, si se olvidaba y Jesús conocía la ley al pie de la letra. Si había un doctor de la ley que hizo una interpretación, desde luego, sumamente personal,
de la Torá era Jesús. A Jesús no se le escapaba nada. Los fariseos se lo hubieran echado en cara si Jesús no hubiera estado casado. ¿Por qué los fariseos no le echan en cara a Jesús? Que estaba soltero, que no tenía descendencia, hubiera sido una vergüenza y un fracaso, como está escrito en la ley mosaica, que no tuviese hijo. ¿Por qué no se lo echan en cara? Porque no podían. Porque probablemente este rabí itinerante de Galilea tenía una mujer, una compañera de vida, y seguramente habrá tenido descendencia. Y tenemos un texto apócrifo, es decir, que estuvo oculto, que la iglesia no reconoce, pero que le guste o no le guste, es de la época de Jesús, es uno de los apóstoles, no como Lucas, que no lo conoció jamás a Jesús y lo tenemos como canónico, y es el Evangelio de Felipe. Y el Evangelio de Felipe vendría a confirmar que María Magdalena era la esposa de Jesús. Y ese Evangelio, que es un evangelio hermoso, Felipe daba mucha importancia al matrimonio. Para él el matrimonio y la procreación eran clave. Bueno, era un judío normal del siglo I. Y él decía, sin el matrimonio, ¿qué va a pasar con la humanidad si no hay procreación? Imaginémonos un mundo de célibes, de todos hermanos y hermanas, y se iba a agotar en sí mismo el modelo. Y Felipe dice, tres caminaban siempre con el maestro, su madre, la hermana de su madre y María Magdalena, su esposa. Y Felipe usa un término griego que es koinonos, que significa esposa o consorte. Y luego él dice, María Magdalena era la esposa, la hermana, la madre del maestro. El maestro la amaba más que a cualquier mujer y la besaba frecuentemente en la boca. Entonces es muy choqueante cuando tenemos una fuente de tiempo bíblico, un apóstol elegido por Jesús, que nos trae esta revelación. Es decir, que hay mucho análisis profundo con fuentes claras y concretas que nos dan a entender que Jesús estuvo casado y tuvo descendencia. Y por otro lado, en ninguna parte del texto bíblico dice el maestro fue célibe, el maestro no se casó, el maestro no tuvo una compañera de vida. En ningún lugar lo dice. Tampoco dice que estuvo casado, pero tampoco dice que era célibe. Y de hecho te digo, tanto San Clemente de Alejandría como San Ignacio de Antioquía van a decir que Pablo, San Pablo y los apóstoles estaban todos casados. Y ellos se van a basar en la epístola 1 de los Corintios, donde Pablo dice, ¿acaso no tengo derecho a llevar conmigo una esposa? Como todos los hermanos del Señor, como todos los apóstoles. Entonces es el propio Pablo el que reclama el derecho a tener una esposa, al igual que todos la tenían en los tiempos de Jesús. Por eso te digo que cuando uno empieza a hilar fino, sabemos que este tema puede generar controversia, va en contra de casi un mandato cultural, el Jesús célibe, la Madre María Virgen, y puede ser muy disruptivo para la fe, para los corazones de muchas personas. Pero yo con mucho amor y respeto les digo que no deberían asustarse, porque nada va a cambiar el mensaje de amor que Jesús nos dejó, y tampoco va a cambiar nuestro amor hacia Él. Yo creo que muy por el contrario, saber un Jesús humano que vivió nuestra misma realidad, que exploró el amor en todas sus dimensiones, a sus padres, a sus hermanos, a los enfermos, a los pobres, a su mujer, eventualmente a sus hijos. Para mí no tiene nada de malo, pero entiendo que venimos de más de 2000 años de un mensaje que caló muy profundo en toda la sociedad, aunque también por otro lado veo que la gente es como que cada vez menos se sorprende. No estarían tomando como a mal poder imaginarse, bueno, esta era la realidad de Judea del siglo I. Ujú. Claro. Y hay muchos investigadores que pagaron un precio muy caro tocar estos temas hace 40, hace 50 años, pero gracias a ellos hemos venido teniendo una línea investigativa interesante. Por ejemplo, viene a mi mente algunos autores, por ejemplo, los autores del Enigma Sagrado, que de allí se basa Dan Brown para sacar su código Da Vinci. Y si bien Dan Brown es más novelesca, su historia da puntaditas importantes sobre este misterio, sobre el papel, el rol fundamental de María Magdalena.
que dicen que salió, habría partido de Palestina en embarazo y que en su vientre iba eh, el hijo de Jesús, o la hija de Jesús. Algunos dicen que se llamaba Sara y que había sido una niña. Pero, ¿qué se sabe, Maritza, del tema de descendencia de Jesús, ya con todo lo que has venido investigando? Bueno, hay una palabra que es desposini, que es una palabra que viene del griego de desposuno, que significa pertenecientes al Señor. Y los desposini fueron los familiares cosanguíneos de Jesús. Es decir, todos aquellas familias de sangre, ¿no? Digamos, los familiares de Jesús, que tenían la misma línea de sangre a través de la rama femenina, es decir, por la línea de la Madre María, porque a José sabemos que no se lo considera el padre biológico de Jesús, por ende no formaría parte de estos desposini. ¿Qué pasa con estos desposini, con estos familiares cosanguíneos de Jesús? Bueno, ¿por qué sabemos que existieron? Porque hay 3 edictos romanos que fueron contra los desposini. Hay en el 45 Claudio, vamos a tener en el 70 a Vespasiano y en el 85 a Domiciano, que va contra todos estos familiares cosanguíneos de Jesucristo, entre quienes estarían o serían los más venerados sus hijos, ¿verdad? Con lo cual, ¿por qué el Imperio Romano va contra ellos? Porque se creía que habría como un complot de que alguno de sus hijos volviesen a terminar la misión que Jesús no había podido llevar a cabo. Jesús fue un incomprendido. Siempre se creyó que se iba a levantar en armas para derrocar al Imperio Romano, nada más alejado de la mentalidad de Jesús. Entonces, siempre se creyó que alguno de sus descendientes podría volver a levantarse para derrocar al Imperio Romano. Con lo cual Roma siempre siguió viendo a todos los seguidores de Jesús y a estos desposini como un potencial peligro, ¿no? De insurgencia. Con lo cual, hasta aquí tenemos cierta información de ellos. Ahora, todo lo que habla de los descendientes de Jesús es tradición oral. Porque estos Desposini, bueno, entran también primos de Jesús. El último Desposini que tomó contacto con el Papa Silvestre en el año 318 se presenta ante el Papa para decirle que lo reconozcan como descendientes de Jesús, que siguieron y formaron parte de esta iglesia primitiva, que la iglesia de Roma los reconozca como obispos, como descendientes y por supuesto, este es el último encuentro que queda registrado entre un Desposini y alguien de la jerarquía eclesiástica nada más que el Papa Silvestre, ¿no? Que por supuesto no les dio ningún lugar y dijo, la iglesia ahora es Roma, con lo cual ustedes vuélvanse a Jerusalén porque aquí no tienen nada que hacer. Pero cuando hablamos de los hijos, de la descendencia de Jesús, ahí ya entramos en un terreno donde tenemos que saber que es tradición oral, y hay muchas versiones. Algunos dicen que tuvo 2 hijas mujeres, mellizas, otros hablan de 3, 2 hijos varones y Sara, y esa es la versión que a mí me hace más sentido, porque sostienen que un hijo, cuando se separa, María Magdalena, también se separa de sus hijos, y la tradición sostiene que un hijo habría ido a Britania. Allí este hijo habría llevado el mensaje de sus padres, y hablo en plural, porque ambos llevaron esta buena nueva, y sus hijos, claro, qué hijos, ¿no? Formados de estos 2 padres, iluminados, padres con una gran espiritualidad, prestando mucha atención a los designios del alma, padres muy profundos, hijos muy iluminados, a mi entender. Entonces, se cree que un hijo habría ido a Britania, lo que hoy conocemos con el Reino Unido. Por eso hay una tradición tan grande en lo que conocemos en Glastonbury, lo que conocemos ese Avalon etérico, porque no se cree que María Magdalena haya llegado ahí, pero sí uno de los descendientes. El otro habría ido supuestamente a Italia, por eso vamos a encontrar mucha información de la mano de los Medici, allí en Florencia, fueron uno de los custodios de todo este mensaje sagrado. En Francia también vamos a encontrar a los reyes merovingios, que fueron quienes custodiaron, y aquí entra Sara, ¿no? Ya en Francia entra Sara, y a partir de Sara encontramos a los merovingios. Con lo cual, el enigma sagrado, como vos muy bien nombraste, es de cabecera para todos los que estudiamos
estos temas, habla justamente de estas tres ramas de descendencia de Jesús y María Magdalena. Claro, los reyes melenudos, los merovingios, de la cual Exacto. existe, es que la trama es tan fantástica. Nos remontamos, por ejemplo, a un pueblecito que está perdido allí en Francia que se llama Rennes-le-Château. Y allí, esto es otra historia, ya la hemos tratado aquí en el programa, que los invito a que se sigan en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Y en Rennes-le-Château, pues hay una trama fantástica. No voy a detenerme aquí, pero es simplemente para que la gente tenga referencias. Y me llama la atención lo que dices de los Medici, de la familia del Renacimiento en Italia, específicamente en esa gran ciudad como es Florencia. Mm, ¿qué se sabe de, o qué has leído, qué has encontrado de ellos en relación a María Magdalena, Marisa? Bueno, mira, es fabuloso porque no hay tanta información con respecto a esta parte de la descendencia en Italia, pero sí debo contarte que en el año 1047 nace allí por la Toscana una condesa que va a ser sumamente reconocida, con mucho poder, que es Matilde Canosa, considerada, bueno, esta gran condesa, ¿no? Matilde Canosa de Toscana. Allí tuve la oportunidad de estar, de ir tras sus pasos. Ella habría sido formada, y estamos hablando de un periodo, ella nace en el momento en el cual también nace el catarismo, nace unos años posterior, pero ella va a ser formada en lo que conocemos como el camino del amor, que es este camino que van a dejar Jesús y María Magdalena, que van a tomar los cátaros en Francia, que va a tener gran difusión a lo largo de Europa y por supuesto Italia no va a ser la excepción. Con lo cual, esta descendencia que se cree que llega allí, primero se va a encontrar con Matilde. Matilde va a recibir de parte del catarismo toda esta influencia y todo este conocimiento del camino del amor, todas las reglas, las enseñanzas, y Matilde va a ser también custodia, no solamente de toda esta información, sino también de reliquias de Jesús y de María Magdalena. Este aquí que ella manda construir un puente muy cerca, allí de Luca y de Mantova, que mira, Luca y Mantova son dos lugares muy pequeños, pero sobre todo Mantova tiene como si fuese una réplica del Vaticano fabulosa, y en su cripta se conservan lo que se llaman los vasos sagrados. Esos vasos sagrados tienen, según la tradición, la sangre de Cristo, porque allí se encontró una reliquia que habría guardado San Lorenzo en el año 270. Bueno, es una historia muy larga, pero es muy apasionante. San Lorenzo esconde una cantidad de reliquias que le da el obispo de Roma y él las entierra cerca de la zona de sus padres, se las encomienda a sus padres. Bueno, finalmente en el año 1000 se descubren estos viales sagrados que lo han ido a venerar papas a lo largo de la historia y que se conservan allí bajo 12 llaves que están distribuidas en 12 lugares diferentes de Italia. Es decir, que no se abren si las 12 personas no están juntas. Por otro lado, también en Luca se exhibe lo que se conoce como la Santa Faz. La Santa Faz es una talla en madera que, según la tradición, habría hecho Nicodemo, uno de los participantes del descendimiento de Jesús de la cruz, que él tiene un día una revelación, un sueño, donde le dicen que tiene que tallar, porque no tenemos representaciones de Jesús, ninguna. Son todas parte de la imaginería. Y esta llega allí y bueno, se le atribuye a Nicodemo. Con lo cual ella fue una gran custodia de estas reliquias sagradas, una gran custodia de este santo grial, este otro grial que no es la copa, sino que habría sido el vientre de María Magdalena, manda construir un puente fabuloso dedicado a María Magdalena, un puente, porque María Magdalena en la arquitectura es considerada un puente, porque ella fue el puente entre la muerte y la vida, en tanto y en cuanto fue la anunciadora de la resurrección de Jesús. Y aquí aparecen luego también los Medici, a sabiendas de toda esta información, y se cree que uno de estos hijos habría estado allí y habría llevado parte de toda esta buena nueva también. Y los Medici, bueno, a través también del arte, como mecena de Botticelli, es mucho más a través de lo artístico, de lo pictórico, que vamos a recoger información, sobre todo del gran Lorenzo de Medici. Es una historia Del hermosísima Magnífico. también que la del Magnífico, exacto. Lorenzo el Magnífico,
que la recoge muy bien una gran estudiosa de María Magdalena, que es Kathleen McGowan. Ella dedica una trilogía, Mm, que ahí te lo veo, ahí te veo La Esperada. no, no. Bueno, ella tiene otro libro, el segundo, que es El Libro del Amor, y el tercero es El Príncipe Poeta. Y el Príncipe Poeta es Lorenzo, Lorenzo de Medici. Y ahí, bueno, entra en toda esta trama. Yo, por supuesto, estuve en cada lugar, en Florencia, estuve en las tierras de Matilda, fui a Luca, fui a Mantova, hice junto con Kathleen la ruta, ella es mi maestra iniciática y he viajado muchísimo y aprendido muchísimo con ella. Con lo cual, Italia, bueno, conserva muchísima información. A ver, cuando pensamos en Miguel Ángel y la talla de la piedad, esa piedad es parte de la imaginería. No hay ninguna parte del texto bíblico que diga que la Madre María sostuvo sobre su regazo a su cuerpo muerto, a su hijo muerto. Y sabemos muy bien, y hay muchos investigadores, y uno en particular, que en este momento no recuerdo el nombre, que hizo toda una investigación fabulosa y llega a la conclusión que esa piedad que se exhibe orgullosa en el Vaticano no es la Madre María, sino que es María Magdalena sosteniendo a su esposo fallecido. ¿Y qué pasó cuando Miguel Ángel exhibe? Tuvo cantidad de críticas. La primera crítica que se le hizo a Miguel Ángel fue que esa mujer sosteniendo a Jesús era una mujer muy joven, que no podía ser nunca la madre. Y él para salir del paso, porque él no iba a decir que era María Magdalena. Recordemos que Miguel Ángel se forma con unos maestros en Florencia, unos maestros estudiosos de la cábala cristiana, que tenían mucha información. Dos de ellos mueren asesinados de manera eh, llamativa y que nadie nunca supo qué pasó con estos dos hombres muy conocidos. Y hete aquí que él no podía revelar su información, pero de manera simbólica nos la dejó para todos aquellos que tenemos ojos para ver. ¿Y él qué dijo cuando lo atacaron tanto? Porque no gustó esa piedad. Dijeron, esto no representa a la Madre María, esta es una mujer extremadamente joven. Y él dijo, es que las mujeres vírgenes conservan la juventud por siempre. Entonces él salió al paso con los elementos que tuvo en el momento. Pero cuando uno investiga la vida de Miguel Ángel, se sabe que a quien verdaderamente esculpió fue a María Magdalena. Entonces, bueno, hay mucha cantidad de información por todos lados, ¿no? Que nos va llegando. Italia fue, bueno, un centro, sobre todo en el Renacimiento, muy fuerte. La Venus de Botticelli, esa famosa Venus, no es más ni menos que María Magdalena llegando a las orillas de Saint-Marie de la Mer. Primero, su pelo largo colorado, como siempre está representada María Magdalena. Ella viene sobre una ostra. La ostra es el símbolo del camino a Santiago de Compostela, y María Magdalena es la patrona y protectora del camino a Santiago de Compostela. ¿A dónde llega? A unas orillas, a las orillas de Saint-Marie de la Mer, muy cerquita de Marsella, donde llegó María Magdalena. Hay mucha cantidad de simbología a través del arte. Ni que hablar de Caravaggio cuando pinta a María Magdalena penitente. Y no la representa penitente. Pero el nombre de María Magdalena Penitente era un nombre genérico. Hay 1000 pinturas que se llaman María Magdalena Penitente. ¿Por qué? Porque las galerías de arte, cuando no sabían qué nombre ponerle o el pintor no le había puesto un nombre, tomaban un nombre genérico. Y María Magdalena Penitente es un nombre genérico, pero después la pintura no la representa en penitencia, sino la María Magdalena de Caravaggio es impresionante. Es una María Magdalena embarazada, sosteniendo una calavera, prácticamente dialogando con su vientre, con una vela que representa el acceso que María Magdalena tuvo a la iluminación y al conocimiento. Entonces, también tenemos María Magdalena de Georges de Latour, búsquenla porque es preciosa. Otra María Magdalena extremadamente embarazada. Bueno, o María Magdalena en éxtasis. Cuando vemos María Magdalena en éxtasis también de Caravaggio, ella está embarazada, con la cabeza hacia atrás, con sus manos entrecruzadas. Y bueno, podría hablar del arte porque es fabuloso cómo a partir del arte renacentista llegamos a la misma
herejía del Grial, como se dio en conocer en la Edad Media, ¿no? Por todo el movimiento del catarismo. El catarismo creía que María Magdalena había sido la esposa del Maestro Jesús y que ambos, como una pareja mística, habían traído o tratado de recuperar ese equilibrio perdido en el jardín del Edén por Adán y Eva, ¿no? Estaba toda esta concepción, bueno, vamos a recuperar el equilibrio femenino y masculino, pero lamentablemente, luego con la construcción y la estructura jerárquica de la iglesia, las mujeres pasaron a un segundo lugar y María Magdalena la transformaron en prostituta porque tenía demasiado protagonismo en la vida de Jesús. Ahora, así como digo una cosa, también siempre me gusta decir la otra. La iglesia se equivocó, sí, la puso de rodillas a María Magdalena, la crucificó, le puso una etiqueta y un rótulo que nada tuvo que ver con la vida de esta mujer. Fue parte de la creación, ¿verdad? De un papa, el Papa Gregorio Magno en su homilía 33. Ahora bien, en el año 1969, una vez terminado el Concilio Vaticano II, un concilio que fue revelador y magnífico en un montón de cuestiones, verdaderamente, digo, ¿cuándo va a venir el Concilio Vaticano III? Ya sería momento, ¿no? Propicio. Y luego, cuando se implementan las medidas de este Concilio Vaticano II, allí se hicieron, bueno, reformas muy profundas, pero algo muy pequeñito y que quedó ahí perdido es que se reconoce que María Magdalena no fue prostituta ni pecadora, ni tuvo que hacer penitencia por nada, con lo cual a partir de allí la Iglesia reconoce el error que cometió con María Magdalena, quita la palabra adúltera y penitente en relación a María Magdalena y en el 69 modifica el misal romano a la luz del Evangelio de San Juan. Y este aquí que a partir de allí María Magdalena empieza a ser reconocida como santa. Luego vamos a dar un salto hasta el año 1988, donde Juan Pablo II va a escribir una carta dedicada a todas las mujeres dignas y toma como ejemplo a María Magdalena y la nombra la apóstol entre todos los apóstoles, independientemente del género. ¿Por qué? Por la relevancia que tuvo María Magdalena en el ministerio en vida de Jesús, como la primer testigo de la tumba vacía, porque no solamente fue la primer testigo de la resurrección, sino también fue la primera que llega al sepulcro y ve que Jesús no estaba. Con lo cual, Juan Pablo II dedica esta carta a esta mujer digna, como él la llama, que va a ser María Magdalena. Y el Papa y el Papa Francisco, en el año 2016, decide elevar la memoria de María Magdalena, que a María Magdalena no se la celebraba en la iglesia. Había en el calendario litúrgico una memoria. Bueno, es de aquí que este Papa decide elevar lo que era una simple memoria a una festividad. Con lo cual, el 22 de julio, la iglesia ahora celebra a Santa María Magdalena, como la celebramos desde tiempos inmemoriales, todos los que tenemos un amor profundo por esta mujer, ¿no? Por todo lo que ella fue y ahora, bueno, su verdad se está revelando finalmente ante el mundo, digamos. Qué interesante. Estamos esta noche aquí en Pandemia Misterio hablando sobre María Magdalena, sobre su figura, su historia, las tradiciones que la rodean y cómo nos podemos acercar un poquito a la figura de esta gran mujer que sin lugar a duda ha sido para los primeros cristianos y para la época de Jesús, el mismo Jesús, fue una persona muy, pero muy importante. Conversando con una gran invitada que está en Europa, doña Marisa Ventura, una investigadora extraordinaria, ya la hemos escuchado estos minutos, y es una caja de música que se abre y que nos deja llegar todo ese conocimiento que de verdad es muy grato. Síganos, recuerden, para que se suscriban, para que nos sigan, para que compartan los contenidos en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Marisa, ya para terminar, tenemos pocos minutos, pero me surge un interrogante. Dentro de los evangelios apócrifos, los que no son reconocidos oficialmente por la iglesia, mm, si mal no estoy, hay uno cuya autoría se lo dan a María Magdalena. ¿Esto es real? ¿Existe ese documento?
Sí, efectivamente, María Magdalena es a la única mujer que se le reconoce un evangelio escrito de su puño y letra. Es un evangelio hermoso y algo quiero decir, Diego, aprovechando que traes este tema, estos evangelios construyen, estos evangelios mal llamados apócrifos, que la palabra significa oculto, y es cierto, han estado oculto, pero uno escucha la palabra apócrifo y dice, bueno, no tienen valor, no son relevantes. Pero estos evangelios eran de la época de Jesús, de los discípulos que caminaron al lado del maestro, que le escucharon la voz, que vivieron sus milagros, sus enseñanzas, sus obras, sus acciones. Y entre todos ellos está el milagro de una mujer protagónica en este ministerio, importante, una mujer que escuchaba para aprender y saber que luego, en la misión de su vida, tenía que llevar este mensaje. El Evangelio se le atribuye a María Magdalena y hoy está al alcance de la mano, podemos conseguirlo. Y como decía recién, estos evangelios, el de Felipe, el de Tomás, el Pisti Sofía, otro que se llama Diálogos del Salvador, nos demuestran que formaban parte de una comunidad que tienen un hilo conductor teológico y que van a construir sobre los evangelios canónicos, no vienen a destruirlos, porque no era ese el espíritu. El espíritu era, bueno, ¿qué entendí yo de lo que enseñó el maestro? ¿Qué vi yo con mis ojos de lo que el maestro hizo? Y cada uno, desde su perspectiva, registrar para dejar a la posteridad toda esta información. Con lo cual, miren, el Evangelio de María Magdalena es hermoso, habla al alma, explica cómo el alma tiene un camino de ascensión hacia la divinidad, va a explicar que el pecado no existe, va a explicar que Jesús nos ofrece la paz, nos invita a vivir en armonía, nos va a recomendar vivir el presente, el aquí y el ahora, porque todos un día nos vamos a ir. En ese Evangelio Jesús dice, del polvo vienes y al polvo vuelves. Por eso vive el aquí y el ahora, que es lo que tenemos. Vive el presente. Por eso el presente es un regalo. Cuando hacemos un regalo, llevamos un presente. Entonces, tomemos este presente como el regalo que Dios nos da cada día para poder vivir nuestra vida en plenitud. Y todo esto, estas palabras que son hermosas, la vamos a encontrar en el Evangelio de María Magdalena. Así que, bueno, ¿qué decirte? Solo palabras de agradecimiento por este encuentro y por poder traer un poquitito de la voz de María Magdalena, desde un lugar de mucha humildad y de mucho amor hacia este personaje bíblico, que en realidad fue una mujer de carne y hueso, que vivió al lado de este hombre iluminado que fue Yeshua de Nazaret. Marisa, las personas que quieran conocerte más, que les haya despertado interés lo que han escuchado esta noche y quieran seguirte, quieran conocerte, quieran leerte, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, pueden encontrarme en mis redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, como marisaventura-com. También pueden ver mi página web, que es muy fácil, es www.marisaventura.com. Y bueno, allí me pueden encontrar, estoy, bueno, bastante activa en redes, aunque siempre estoy muy abocada al estudio, estoy haciendo mi doctorado, mi maestría primeramente para entrar al doctorado en teología. Así que quiero seguir, desde luego, profundizando. Son muchos años de investigar la vida de María Magdalena, así que lo hago con mucha pasión, mucha humildad y mucho respeto sobre todo, porque cuando uno comunica, tiene que saber que del otro lado hay gente escuchando y tenemos que ser muy respetuosos con lo que decimos, ¿no? Y con la información. Por eso a mí me gustan muchísimo las fuentes. Así que aquí a disposición para cualquier inquietud, para lo que gusten compartir, estoy siempre a disposición abierta. Y recuerden, para seguirnos en Pandemia Misterio Diego Reyes en nuestro canal oficial de YouTube. Marisa, un abrazo y gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Diego.